La proposició de llei del referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Hace 27 minutos el Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la ley del referéndum del próximo 1 de octubre. Lo ha hecho tras una larguísima y tensa jornada. En los próximos minutos se reúne el gobierno catalán y su presidente, Carles Puigdemont, va a firmar el decreto de convocatoria. A partir de aquí todo va a quedar en manos, ojalá fuese del gobierno, del Tribunal Constitucional, quien debe reunirse y debería suspender la norma. La jornada parlamentaria de hoy va a pasar a la historia por ser la más tensa y movida seguramente desde el 23 de febrero. Del 23F de 1981, lo recuerdan. Como una imagen vale más que 1000 palabras, vean lo que ha ocurrido en este vodevil en el que se ha convertido el Parlamento catalán. Con tal de votar y aprobar al final del día la ley del referéndum del 1 de octubre, los independentistas se han cargado todas las normas democráticas que rigen el Parlamento. Han ninguneado las advertencias de los letrados mayores, de los abogados, del Consejo de Garantías Estatutarias. No se han permitido alegaciones, no se han leído los informes de los letrados. Para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la democracia ha muerto hoy en Cataluña. El Gobierno ha solicitado al Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efecto los acuerdos adoptados. Se acercan más a los regímenes dictatoriales y autoritarios que a una democracia. Y el Parlamento, tal y como lo ha presidido ella, demuestra que bajo su mandato ha muerto la democracia. Senyora Arrimadas, si vostè vol veure el que és una amenaça, rebobini la roda de premsa de la vicepresidenta del govern espanyol i aliada seva que acaba de fer fa unes hores. Allò era una amenaça i un insult a tots els catalans que tenim tant de dret com els qui no volen participar-hi de voler decidir el nostre futur. I insultar a tots els catalans, els que legítimament representem una majoria parlamentària. Desde luego que más vale tarde que nunca. Ha tenido que ocurrir la chapuza y el pisoteo a los derechos de los diputados catalanes para que el gobierno, con su vicepresidenta, se manifiesten tan contundentemente. Pero de momento, eso sí, lo deja en manos del Tribunal Constitucional. El gobierno no va a hacer nada más. Bueno, sí, mañana se va a reunir el Consejo de Ministros de manera extraordinaria y Mariano Rajoy mantendrá un encuentro con Pedro Sánchez. Hoy en El Gato vamos a ir muy al grano. Vamos a ser muy claros y directos para abordar preguntas concretas sobre todo lo que está pasando. Por ejemplo, ¿tiene solución este desafío independentista? ¿Cómo va a parar el gobierno la celebración del 1 de octubre si es que puede pararlo? ¿Qué va a pasar si el Tribunal Constitucional suspende la ley e inhabilita, por ejemplo, a Puigdemont? Ya ha dicho Puigdemont que no va a acatar lo que diga el Constitucional. ¿Se celebre o no se celebre el referéndum? ¿Qué va a pasar al día siguiente, el día 2 de octubre? ¿Se puede reconciliar las posturas de los independentistas con los que sí quieren seguir siendo parte de España? ¿Qué debe hacerse para integrar a tantos catalanes con sentimientos separatistas? Preguntas que se hacen muchos catalanes absolutamente preocupados por su futuro. Hay tanto en juego, familias, colegios, negocios, vidas. La irresponsabilidad de unos pocos está haciendo que el país esté cada vez más dividido y enfrentado. Por eso, Inés Arrimada, presidenta en este caso del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Parlamento catalán, ya ha dicho que va a presentar una moción de censura para volver a las urnas, eso sí, autonómicas. Después de todo esto y de intentar agotar todas las vías parlamentarias, todas las vías políticas, quiero anunciar que como líder de la oposición voy a ponerme en contacto con el resto de grupos de la oposición para intentar plantear una moción de censura al presidente Puigdemont con el único objetivo de convocar elecciones. No solo vamos a hablar de Cataluña, esta noche nos va a visitar uno de los mayores expertos en el Islam que hay en nuestro país. Se llama Serafín Fanjul y con él vamos a abordar el problema al que se enfrenta Europa en general y España en particular. ¿Qué es el Islam? ¿Es una religión de paz o no lo es? ¿Qué relación tiene el yihadismo con esta religión? ¿Por qué no se integran muchos musulmanes en nuestras sociedades? ¿Se puede aspirar a esta integración? ¿Qué ocurre en Cataluña? Porque es una de las regiones con una comunidad musulmana más alta, sin lugar a duda, la líder en nuestro país y una de las líderes en Europa. Interesantes preguntas que vamos a abordar con este experto arabista. Así que les presento, sin más dilación, a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Sergi Fidalgo, director del catalán.es. Sergi, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Si tuviera que poner un título a lo que ha ocurrido hoy, ¿cuál sería, señor Fidalgo, Sergi?
El esperpento secesionista triunfa en Cataluña, de momento. Buen titular, gracias Sergi. También está con nosotros Mariano Gomá, que es el presidente de Sociedad Civil Catalana, muy conocido por todos ustedes. Señor Gomá, buenas noches, bona nit. Buenas noches, bona nit. ¿Qué le ha parecido lo de hoy? Entiendo que se veía venir, ¿no? Bien, sí, es el festival de la OTI en clave catalana, sin más, ¿no? Es decir, el ridículo internacional más importante que hemos visto, aprobar una ley con la mitad del Parlamento fuera. Y con todo lo que hemos visto, con una presidenta del Parlamento haciendo el ridículo de mala manera, que empieza una sesión en la cual de entrada ya se pelea la propia mesa. Sí. Es decir, por una cuestión del orden del día. Es decir, todo esto es como una especie de festival. Pero lo que pasa es que es un festival muy dañino y va a hacer mucho daño si esto no se corrige. Veremos cómo debe corregirse y quién debe corregirlo. Gracias, señor Gomá. También está con nosotros Cristina Seguí. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tú que has seguido con mucho interés y fruición la jornada de hoy, ¿qué titular le pones? Bueno, con mucho interés no, tengo que decirlo. Bueno, pues que ha llegado el día, ¿no? Que llevábamos esperando y que los que decían que esto era un suflé que iba a bajar, pues que un saludo a todos, ¿no? Porque ya tenemos aquí el voto del golpe de Estado, ¿no? Gracias, Cristina. José Luis Roig. Roig, buenas noches, bona nit. ¿Qué tal, bona nit, a pesar de todo? A pesar de todo, ¿no? Después del verano toca trabajar un poquito. No lo digo por eso, lo digo por lo de Cataluña. Vale, lo dices por lo de Cataluña. Lo tuyo también, sí, que te lo tengo. Efectivamente. ¿Titular a lo de hoy, Roig? Creo que hoy se ha planteado ya una prueba de fuego para el Estado de Derecho y para el Gobierno. A partir de hoy se va a ver de lo que es capaz este Estado de Derecho, representado por el Gobierno que tenemos, y a ver qué hacen, porque yo creo, como es una situación nueva, nadie sabe perfectamente lo que hay que hacer. Algunos creen saberlo, pero no se sabe del todo. Por eso vamos a ver cosas interesantes a partir de estos días. Muchas gracias. Kiko Méndez Monasterio, director y dueño de sus palabras, claro que sí. Kiko, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Gonzalo. Periodista y escritor. ¿Qué titular le pones a la jornada de hoy? Quizá a la respuesta del Gobierno, no sé si te parece más contundente de lo habitual o te parecen solo palabras. Pues no sé, como titular, el incidente catalán, al fin y al cabo, a pesar de las palabras tan duras de Soraya, han sido palabras. La reacción ha sido llamar otra vez a la puerta del Constitucional, con lo cual todo esto que ha hecho correr tantas horas de televisión y tantos ríos de tinta, aunque sea digital, es un incidente, es algo más o menos como saltarse una señal de tráfico, poco más. Bueno, ¿cómo pueden participar con nosotros? Si les parece interesante los temas que les hemos propuesto para esta noche, lo pueden hacer a través del WhatsApp al número de teléfono 670-03-4543, 670-03-4543. Ahí pueden vertir todo tipo de preguntas, opiniones, reflexiones al respecto de esta jornada tan importante que estamos viviendo en la historia de nuestro país. También lo pueden hacer a través de Twitter, @gato_directo. Ahí nos pueden poner todos sus comentarios y ya hemos recuperado con normalidad absoluta nuestra cuenta de YouTube. Pueden volver a interactuar con nosotros en directo, ver el programa en directo en YouTube o si no mañana ver los mejores momentos o el programa entero si es que hoy, por ejemplo, se tiene que ir a dormir pronto o lo que sea. Mañana estará colgado en nuestra página de YouTube, no sé si la podemos ver, Intereconomía Tube. Ese es el canal que tenemos nosotros, Intereconomía Tube dentro de YouTube. Y antes de abordar la cuestión catalana, hablemos de otra cuestión no menos importante. Vamos a reflexionar brevemente sobre las inversiones que hacen los españoles. ¿Cuánto dinero invertimos? ¿Cómo lo invertimos? ¿Lo hacemos adecuadamente o no? Para ello tenemos con nosotros a Asier Uribe Etxeberria, que es el director general de Fininvest, a quien ya saludamos. Señor Uribe Etxeberria, muy buenas noches. Hola, buenas noches. He pronunciado bien su apellido, ¿no? Que me parecía harto complicado. Casi. ¿Cómo Uribe es? Etxebarria. Ah, Barría, perdóneme. Entonces, no, pero está casi perfecto. Es difícil. ¿Barria o es Barría? difícil la primera. Barria. Ah, Barría, bien. Es difícil la primera, ¿eh? Bueno, pues gracias, ya no volverá a ocurrir. Bueno, cuéntenos, han realizado ustedes un estudio de Fininvest en el que se compara la inversión de los españoles, digamos, respecto al del resto de ciudadanos de la Unión Europea. ¿Cuál es la conclusión? Sí. Nosotros, antes de verano, conjuntamente con una prestigiosa consultora financiera, pusimos en marcha este estudio pues, para corroborar una serie de cosas que sabíamos intuitivamente. Los inversores españoles o los ahorradores españoles somos los ahorradores que peor invertimos de los 5 grandes países europeos, por 2 razones principales. Invertimos mal en producto e invertimos mal en
el market timing o el momento de entrar y salir de los mercados. Es bastante importante. En el primer caso, en el tema del producto, el producto que es más eficiente financieramente hablando para el ahorro a medio y largo plazo es el fondo de inversión. Bueno, pues en España solo el 6% de las familias ahorran a través de fondos de inversión, al nivel de Rumanía. Cuando estamos hablando de mercados avanzados, por ejemplo, en el mercado norteamericano, el 42%, el mercado americano, que es al final que nos tenemos que mirar para este tipo de cosas, porque el norteamericano medio, si no ahorra, cuando deja de trabajar, pues tiene un serio problema. Ellos, un 42% de las familias americanas ahorran a través de fondos de inversión. En Alemania, Italia, un 22% de las familias, Inglaterra, Francia por encima del 12% y nosotros solo un 6%. Entonces, estamos mal invertidos en producto. Pero no solo eso, sino además, y siento ser un poco, digamos, un poco excesivo, pero esos son los datos, somos unos 5 países del mundo que peor market timing hacen. Cuando digo market timing es el momento de entrar y salir de los mercados. Entramos en los mercados tarde, cuando ya han subido, porque nos ha dicho un primo, nos ha dicho un cuñado, oye, que he ganado, o lo leemos en los periódicos, lo leemos tarde. Dicho sea paso, que puede estar ocurriendo un poco con la vivienda, el famoso tema de la vivienda. Y salimos cuando el mercado está cayendo. Entonces, no nos aprovechamos de la subida y en general nos salimos antes de que el mercado recupera, con lo cual asumimos las pérdidas. Ahorramos mal. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que digamos que la cultura financiera española podríamos calificarla como conservadora? ¿Somos muy conservadores? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Pues sí, es verdad que somos un país muy conservador. Probablemente hay varias razones, pero una de las fundamentales, y otra vez volviendo a los datos, es que hemos confiado tradicionalmente mucho en el soporte público de las pensiones. Somos el país, aunque parezca mentira, este es un gran país para muchas cosas. Somos el país de la OCDE de los que más tenemos tasa de sustitución de nuestro último sueldo con nuestra jubilación. Casi un 80% de nuestro sueldo es lo que nos da el Estado a cuando nos jubilamos. Entonces, claro, eso nos ha llevado a cierto conservadurismo. A cierto conservadurismo que además se ve exacerbado por dos temas. Una cultura financiera baja, que no es específica española, es bastante general en toda Europa. Y un segundo tema que es probablemente ya bastante más específico español, que es un incorrecto asesoramiento producido por múltiples factores que probablemente vengan de la bancarización, excesiva bancarización del mercado español, falta de asesoramiento independiente, etcétera. Entonces ha hablado usted de los fondos de inversión, nos comparaba con índices en Rumanía. ¿En qué invierten entonces los españoles los ahorros, los que los tengan, claro? Sí, bueno, los españoles estamos invertidos masivamente en vivienda, que es lo que sabe todo el mundo. La primera vivienda tiene otras consideraciones que no son de ahorro, que por tanto la dejamos aparte. La segunda y la tercera vivienda, esto es la inversión en vivienda, independientemente de que estemos entrando tarde, la segunda y tercera vivienda tiene una serie de problemas. Uno, primero, que es una excesiva concentración de riesgo en un único activo. Y segundo, que además da una rentabilidad muy baja para ahorro medio y largo plazo. Insisto, la vivienda es una mala inversión como inversión financiera. Invertimos mucho en depósito. Y luego, los inversores más avezados lo que sí entran en fondos de inversión, pero estamos entrando en fondos de inversión en general para el inversor medio, mal asesorados y por tanto entramos en fondos que tienen bajas rentabilidades. Ahora entramos en eso si quieres. Sí, entonces ya por último me quedaba saber más acerca de Finanbest. Exactamente, porque ahí lo vemos inversores inteligentes, el modelo de gestión de los grandes inversores al alcance de todos, rendimiento medio de nuestras carteras neto de comisiones un 5,3% en los últimos 12 meses. Explíquenos algo más de qué es esta empresa en la que usted dirige. Bueno, Finanbest es una agencia de valores regulada por la CNMV, constituida por directivos de banca y de tecnología que creíamos que, visto la experiencia que había en otros mercados, que la creíamos traer al inversor medio español, que es el que más se va a poder ver beneficiado de un modelo como el que nosotros hablamos. Al final, ¿qué es lo que somos? Nosotros nos gusta decir que somos como el Amazon de las finanzas. Esto es, cuando uno quiere comprar algo, debe tener la mayor oferta posible de los mejores productos de todo el mundo y al menor coste. Entonces nosotros, eso que se les ofrece a los clientes de banca privada en España, pero que no se ofrece al inversor medio, este señor que tiene 3.000, 30.000, 40, 50.000, hasta 300.000 euros, nosotros sí lo hacemos en un proceso de 4 pasos en el que personalizamos la oferta, le invertimos, le hacemos una oferta de los mercados más ventajosos en los que debe estar para optimizar su rentabilidad, minimizando el riesgo, y le seleccionamos entre 50.000 fondos, los mejores de todo el mundo, con mayor rentabilidad y
menores costes. Y además una cosa muy importante que nosotros lo que hacemos es rebalancear o vigilar su cartera constantemente, no como le ocurre normalmente que cuando uno hace una inversión no se la vuelven a mirar hasta que ha vencido, hasta el año, al 2 años. Nosotros lo que hacemos es vigilar constantemente las inversiones para si cambia su situación personal o cambia la situación de los mercados, reajustarlo. Si sale un producto mejor, lo cambiamos. Asier Uribe Echevarría, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua y habernos presentado este interesante proyecto, mejor dicho. Gracias y muy buenas noches. Ha sido un placer, gracias. Señores, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en el Catalagua para adentrarnos ya en la actualidad política tan interesante que nos deja este miércoles 6 de septiembre. Hasta ahora. Pasan 19 minutos de las 10 de la noche. Estamos muy pendientes a lo que ocurra en Cataluña, concretamente en el Parlamento y sobre todo en el Palau de la Generalitat, en el Palacio de la Generalidad. ¿Por qué? Porque en los próximos minutos está previsto que el Gobierno, el Ejecutivo catalán, con su presidente Carles Puigdemont, firme el decreto de convocatoria del referéndum del próximo 1 de octubre. Ya saben que hoy el Parlamento catalán, cambiando el orden del día de la Cámara catalana, cambiando, haciendo un uso partidista del reglamento, impidiendo las alegaciones de los grupos de la oposición, poniendo directamente un bozal a Partido Socialista, a Ciudadanos y al Partido Popular, no ha consentido que el debate sobre esta ley tan importante que es la del referéndum se hiciera con calma, con tiempo, con días de previsión. Tampoco ha hecho caso a los letrados de la Cámara, tampoco ha hecho caso al Consejo de Garantías Estatutarias. Es decir, los independentistas han tirado por la calle de en medio y han conseguido aprobar finalmente esta ley del referéndum. Solo falta, como les digo, la firma de su presidente y veremos qué es lo que pasa mañana. ¿Cuál es la reacción que ahora lo debatiremos por parte de los organismos del resto de España, del Estado, con su gobierno de Mariano Rajoy a la cabeza? Vamos a conectar con nuestra compañera Patricia Tenorio para que nos cuente cómo ha transcurrido esta jornada, que como les decía al comienzo del Catalagua ha sido tensa, tensísima. Yo creo que no se recordaba tanta tensión, eso sí, sin armas, como la que ocurrió aquel 23F. Patricia, buenas noches. Cuéntanos cómo ha transcurrido esta jornada donde han pasado tantas cosas. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. A primera hora, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, convoca la mesa a las 9 de la mañana, justo una hora antes de comenzar el pleno ordinario. Los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP piden formalmente un pleno extraordinario para este mismo viernes. Eso sí, en esta propuesta no se detalla si era para aprobar las leyes del referéndum. La mesa del Parlament no incluye en la orden del día la votación de ambas leyes, ni la del referéndum ni la de transitoriedad. Minutos después, alrededor de las 9:15, Junts pel Sí y la CUP da el pistoletazo de salida para la ruptura de Cataluña con España, al registrar la petición para que la mesa del Parlament admita a trámite la ley de referéndum. Una hora después, a las 10:15, comienza el pleno. Se inicia con la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, quien pide la alteración del orden del día para votar la norma. La mesa del Parlament admite a trámite dicha ley y es aquí cuando Rovira solicita que se eximan los trámites. Reclama 2 horas para que los demás grupos parlamentarios puedan presentar las enmiendas a la ley del referéndum. En virtud del artículo 81.3 del reglamento del Parlament, para solicitar una alteración del orden del día para incorporar un nuevo punto en el debate de votación, en concreto, votar la ley del referéndum de Cataluña. Esto suscita reacciones de todo tipo. Ciudadanos, el PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PPC denuncian hoy el atropello de los derechos de los diputados, que a su juicio representa debatir la ley del referéndum. Iniciar este debate hasta que no se analice por parte de la mesa la petición de reconsideración que se ha realizado. Hasta ese momento no se puede realizar este debate. El Estado de Derecho y la democracia tiene los mecanismos suficientes como para que esto que se pretende hacer hoy aquí quede invalidado, y ustedes lo saben, y por lo tanto todo lo que estamos haciendo hoy aquí, con esta vulneración de reglamentos, está convirtiendo en esta Cámara, no en el Parlament de Catalunya, sinó en el Teatre Nacional de Catalunya. Hi ha de seguir els procediments, que vol dir les garanties dels drets que estan establerts a les lleis, a l'Estatut, a la Constitució. Perquè si no, és un acte purament arbitrari. El que els planteja avui no és una insubmissió davant de l'estat espanyol. El que vostès estan plantejant avui és una desobediència a tota la legalitat catalana.
Se produce una bronca monumental entre los portavoces de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. Son estas imágenes que estamos viendo. 10 minutos antes de las 11 de la mañana se produce la primera interrupción del Pleno del Parlamento. La Junta de Portavoces y la Mesa se reúnen para resolver sobre la petición de reconsideración de la admisión a trámite de la ley del referéndum en el orden del día. Poco después, los letrados del Parlamento alertan que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional. El escrito manifiesta lo siguiente: la tramitación de las leyes está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula la resolución del 9N, por lo que el incumplimiento de este deber podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la mesa. La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, se niega rotundamente a leer este informe. Más tarde, el Boletín Oficial del Parlamento catalán publica la proposición de la ley del referéndum, una decisión que toman los miembros de Junts pel Sí a pesar de la negativa del Parlamento. Así reacciona el presidente del PP en Cataluña. Pretenen iniciar, dur a terme la pitjor crisi institucional que ha viscut Catalunya des de fa 31 anys, 36 anys, perdó, des del cop d'estat que es va produir aquell mes de febrer. A las 12:20 termina la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa. Se reanuda el Pleno, que se suspende pocos minutos después por la entrada en el registro de una ampliación de la reconsideración de Ciudadanos de la admisión a trámite de la ley del referéndum. Forcadell entonces convoca de nuevo la Junta de Portavoces. A continuación, el PP pide en esta Junta la nulidad de la publicación de la ley en el BOPC, ya que solo la registran 4 miembros de Junts pel Sí sin la supervisión y certificación del secretario general. 45 minutos después, a la 1:15, se reanuda la sesión plenaria y Forcadell rechaza las quejas de la oposición por la ausencia de un funcionario que dé fe de la publicación de la admisión de la ley. Insiste en proceder a la votación a pesar de las protestas de la oposición. Finalmente se lleva a cabo la votación, 72 votos a favor, 60 en contra y 2 abstenciones. Es el resultado para la alteración de la orden del día y el debate de la ley. L'exempció dels tràmits parlamentaris s'ha aprovat per 69 vots a favor, 3 en contra i cap abstenció. Forcadell suspende el Pleno del Parlamento tan solo 1 hora y poniendo como hora límite para las enmiendas las 3:30. Después el Pleno continúa con la sesión de control ordinaria. Forcadell acuerda alargar el tiempo previsto para la presentación de enmiendas, al menos hasta que se acabe la sesión de control. A las 5:15 se suspende el Pleno porque algunos grupos han presentado enmiendas a la totalidad de la ley cuando no está previsto. A las 6 el Consejo de Garantías Estatutarias da la razón a los grupos de la oposición y recuerda a Forcadell que la Mesa está obligada a tramitar las peticiones de informes sobre la legalidad de las leyes que se impulsan en la Cámara. La Mesa se reúne, pero desoye el acuerdo adoptado por el Consejo, ya que dicen que entre sus facultades no está el decir cómo se tienen que hacer las cosas en la Cámara catalana. Bueno, esto es lo que ocurría esta mañana. La verdad es que ha sido una explicación bastante sintética porque ha sido larguísima esta jornada, insisto. Concluía con la votación a las 10 menos de 27 minutos. Ni más ni menos, a las 21:33, que es cuando se votaba finalmente la ley. La respuesta del Gobierno en boca de su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha sido, yo creo, más contundente que nunca. Ahora hay que ver si pasan de las palabras a los hechos, pero vean las palabras que de momento no se había escuchado a ningún miembro del Gobierno sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Vean. El Gobierno ha solicitado al Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efecto los acuerdos adoptados y que proceda a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la Mesa que han votado a favor de los acuerdos impugnados. Quienes están al frente de sus instituciones en el Parlamento, pero también a la Generalitat de Cataluña, se acercan más a los regímenes dictatoriales y autoritarios que a una democracia. Lo que no sabe la señora Forcadell es lo que es una democracia y lo que no. Y el Parlamento, tal y como lo ha presidido ella, demuestra que bajo su mandato ha muerto la democracia. Bueno, ¿qué ha pasado hoy en Cataluña? ¿Qué va a ocurrir a partir de mañana? ¿Se va a celebrar el referéndum?
¿Qué ocurrirá a partir del 2 de octubre? Esta noche hemos intentado traer a gente que conoce verdaderamente de cerca la realidad catalana, la realidad de esa comunidad autónoma con el resto de España. Tendremos entrevistas en diferentes puntos de nuestro país, así que si les parece, iniciamos ya el debate. Sergi López, director del catalán.es, periodista. Fidalgo, perdón, ¿qué ha ocurrido hoy en Cataluña? Bueno, hoy lo que ha ocurrido en Cataluña es la constatación de un disparate. O sea, los secesionistas, que todo empezó como una especie de broma de Artur Mas para intentar tapar su corrupción, han ido haciendo una huida hacia adelante que ha culminado en un atentado a la democracia que no sabemos cómo acabar. Sabemos que lo que va a pasar seguro es que el día 2 Cataluña va a seguir siendo España, porque está muy claro que pase lo que pase el día 1 va a ser una patachada si es que al final pasa algo. Lo lógico sería que el gobierno de la nación, hiciera los pasos necesarios hasta el final para garantizar que el día 1 no se vota. Con tranquilidad, sin caer en provocaciones, pero con firmeza. Y de momento las palabras de la vicepresidenta y las acciones que han tomado requiriendo al Tribunal Constitucional que anule todos los acuerdos adoptados y que también, por lo tanto, y que pida responsabilidades penales a los señores de la mesa, que por cierto lo de la mesa ha sido de traca, los señores de Podemos, o sea, los de Cataluña sí que es pot. Por una parte, una de las intervenciones más brillantes ha sido la de Coscubiela, que ha estado muy duro y muy rotundo, pero luego curiosamente el representante de ese partido en la mesa ha apoyado a Junts pel Sí y a la CUP, lo cual son estas cosas que no se acaban de entender. Pero lo que va a pasar en Cataluña simplemente es que esto es una cosa para largo, que no se preocupen los televidentes, el día 2 no va a haber una independencia ni va a haber nada, pero lo que sí está muy claro es que estos son actos de propaganda, de provocación para lo que realmente ocupa, que es que de aquí a poco tiempo habrá unas elecciones autonómicas y todos los partidos se están situando para ellas. Puigdemont no pinta nada en Cataluña, Puigdemont es un ser que dentro de su partido simplemente es marginal y pasará a la basura de la historia. Pero es arriesgado, ¿eh? Todo esto que cuentas, que coincido, pero tiene mucho riesgo, sobre todo porque el propio gobierno, los políticos y el presidente están calentando la calle y están como animando a las masas a que salgan. Esa es otra. Y a que pase algo. Y esto es la misión de un gobierno es todo lo contrario, es apaciguar y trabajar, pero no calentar a la sociedad y a las masas y dividirla. Es que no les queda otra. Bueno, no sé si les queda otra, pero están jugando con fuego y va a tener consecuencias. Ya vamos a ver el 11 de septiembre qué pasa en las calles. Habrá manifestaciones. Lo que no sé lo que va a pasar es el 1 de octubre. Todo esto dependerá mucho también de la reacción del gobierno. Si el gobierno actúa como debe de actuar, con cierta contundencia, porque ahora ya no son palabras. Porque hasta ahora la excusa de Rajoy y compañía era, no, hasta que no hagan algo no podemos, son palabras, anuncios y tal. Pero bueno, anunciaban que iban a cometer un delito, pero tampoco pasaba nada. Ahora ya hay una ley y en ese momento tienen que actuar de una manera, no brutal, me refiero, acorde con la ley, proporcional. Pero eso en Cataluña se va a vivir de una manera mucho más desgarradora. Y ese es el miedo que tengo yo, es decir, que pueden pasar cosas más graves, ¿no? Bueno, pues Cataluña la han dividido en dos, ahora hay dos Cataluñas. Vamos a completar esta primera ronda, si les parece. Venga, señor Goma, ¿qué le parece? Bueno, a mí todo esto que acabamos de ver me ha parecido una cuestión ridícula. Empezaré diciendo una frase que todo el mundo conoce de un estadista, verdadero estadista catalán, como fue Josep Tarradellas, que dijo que en política se puede hacer todo menos el ridículo. Y hoy hemos asistido a un ridículo nacional catalán, porque esto ha sido un verdadero festival. Festival además protagonizado por los herederos de este señor Tarradellas, que resulta de que no han debido leer los mensajes de su antecesor porque han perdido absolutamente el sentido del ridículo, y apoyados por otros señores que son los de la CUP, que esos no tienen ni que heredar nada, porque no son nada y vienen de la nada. Y yo espero que algún día vuelvan a la nada. Y estos señores de la CUP, para mí, de una de las cosas que tienen es que son sinceros. Han dicho que venían a reventarlo todo y lo están haciendo. Y el problema es de que la gente que tiene sentido común estén dejándose arrastrar por una gente que, sin engañar a nadie, han dicho que vienen a reventarlo todo. Y lo están haciendo. Esto, por un lado. Por otra parte, hay dos cosas más. Una, el gobierno. A ver, nosotros, la Sociedad Civil Catalana, no somos gobierno. Lo que sí pedimos al gobierno es que haga lo que tenga que hacer, porque detrás de todo esto hay una gran mayoría de catalanes que esto no lo quiere.
Es decir, que el gobierno tiene que actuar porque tiene que defender a la gran mayoría de catalanes que esto no lo admite ni lo quiere. Están utilizando una falsa matemática. Por tanto, el gobierno yo creo que tiene que proteger a todos los catalanes, pero sobre todo a los que estamos en estos momentos en una resistencia mayoritaria, como diría yo. Esto por un lado. Y luego, por otra parte, me parece, efectivamente, todo el mundo está esperando, sobre todo ellos, los independentistas, que se escape una bofetada. Porque en el momento en que se escape una bofetada, el escenario va a cambiar bastante. Va a cambiar bastante porque si la bofetada la reciben ellos, el victimismo será inmediato. Y pero si Mariano, la reciben... perdona, ¿qué entendemos por bofetada? Las fuerzas de seguridad del Estado. No, cuando hablo de una bofetada... Precisos. A ver, es decir, mandar a la policía, a la Guardia Civil es una bofetada, es hacer cumplir la ley... No, perdón. Cuando yo hablo de una bofetada, hablo cuando empiece a volar las sillas como en los salones del oeste. Sí. Es decir, en el momento en que los cachorros de Arrán, que son unos aprendices de la caleborroca vasca, hagan una pintada delante de una sede de un partido o delante de un ayuntamiento o delante de tal, y los servicios de seguridad les peguen un cachete, eso es una bofetada. No corra la sangre. En un cachete puede correr la sangre o puede hacer un chichón gordo. Sí, es decir, pero esa violencia de la bofetada, que digo yo, es lo que puede provocar una situación de agresión social. Y eso es muy peligroso. Ya nos ha producido ya, ¿eh? Sí. El otro día en Santa Coloma, en una caseta de Ciudadanos, esta gente entró a hacer más que palabras. Esta gente lleva ya tiempo con las bofetadas. Venga, a ver, Cristina y Kiko, y completamos esta primera ronda. Estáis hablando de bofetadas y a mí, desde luego, a mí me parece un escenario no solamente posible, sino bastante cierto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque yo lo que veo en la cara de estos dirigentes hoy en día, tanto de Forcadell como de Puigdemont, que no miran mucho a la cara, es perturbación mental. Yo veo de verdad, no, sin ánimo de ofender, realmente veo que son perturbados mentales, que están a cargo de las cortes españolas en Cataluña, sin más. Aquí el problema es que hasta ahora ha habido una letanía discursiva y política y una obsesión insoportable de tener que contestar siempre con proporcionalidad. Y a mí me parece que muchas veces ha sido una excusa para no hacer absolutamente nada, ¿no? Yo creo que la reacción proporcional con respecto a lo que puede y se puede ocurrir y van a intentar, que es la ruptura total de la nación, es la fuerza implacable de todas las fuerzas del Estado. Y ya no vale con la contestación momentánea del Tribunal Constitucional, en absoluto. Hay un escenario muy claro en el que sabemos que esta gente va a ir adelante, ya sabemos que esta es la diferencia con respecto a otras ocasiones, que hay una masa política y social que mueve las CUP, que se van a encargar de reventar la calle, y así lo ha dicho y ha presumido Ana Gabriel. Y después tenemos otra cosa que me preocupa bastante, y es, en referencia a este discurso que decíais de victimismo, hay que recuperar inmediatamente las competencias educativas. Porque el discurso de la agresión del Estado, de que el golpe de Estado ha sido nuestro y no de ellos, va a ser automático. Entonces, yo no veo otra situación posible que... Eso es un deseo. La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que enfoca sobre todo todo lo relativo a seguridad y a servicios, y el artículo 155, por supuesto, que tiene que ver con la gobernabilidad. Kiko, ¿se nos ha ido de las manos o es encauzable? La demostración de hoy es que ya no se puede encauzar, ¿o sí se puede? Bueno, yo creo que el incidente catalán se fue de las manos hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Yo, más allá de la profecía de si es encauzable o no, y cómo, y cuál va a ser el coste, porque esto es un problema grande, grave, que tiene unas consecuencias, que va a tener consecuencias políticas negativas para los catalanes y para todos los españoles, venza un proyecto, venza el otro, o se llegue a un término medio. Va a haber consecuencias negativas para todos los españoles.
esperemos, como decía Mariano, pues que sean las menos, pero también, como decía Sergi, la violencia en realidad ya ha comenzado. Lo que pasa es que la violencia en esa dirección, Sergi, eso está muy tolerado en España desde hace 40 años. Es decir, todos los separatismos en España han tenido un grupo armado y han asesinado, todos, hasta el canario. Para que eso, bueno, ha formado parte de esa democracia que nos hemos dado, que se dieron los de 78. Entonces, parecía que era una cuenta vieja que pagar. Y esa violencia en esa dirección se permitía. Recordaba lo de Ciudadanos, hace un año recordábamos nosotros cuando en la Gaceta dábamos el ataque a aquellas chicas de la selección por España. Bueno, vosotros lo conocéis muchísimo mejor que yo y no os lo voy a contar. O sea, esa violencia en una dirección existe. Igual que la propaganda en una dirección existe. Pero todo eso existe, y perdóname Cristina, no voy a estar de acuerdo contigo, no por una desvarío mental, sino porque tienen un proyecto político. Por supuesto, también. Los separatistas tienen un proyecto político. No es incompatible. Desde hace muchísimo tiempo. Es totalmente compatible. No, porque parece que están haciendo una locura. O sea, puede ser compatible, pero no que me gustaría quedarse y les estoy diciendo, no, están de locura, están en una huida hacia adelante. No. Tienen un proyecto político, pero no me refiero solo a ellos. Me refiero a los de la calle, a los que dan las bofetadas, y a los que hacen las pintadas, y a los que sacrifican su tiempo de ocio para participar en uno u otro aquelarre propagandístico con esos tintes pues tan de nación y de social, ¿no? Que son. Pero todo eso es lo que parece que ha olvidado el gobierno de la nación. Hoy ha fracasado la operación Diálogo, esa de Soraya Sáenz de Santamaría, cuando se le dio el Ministerio de la Administración Territorial, aparte de su vicepresidencia, se le inició el encargo directo y se fue después de su despacho, ¿no?, en la delegación del gobierno, porque ya lo iba a arreglar allí con sus dotes de persuasión, diálogo y convencimiento. Bueno, hoy es hoy es el gran fracaso de Soraya Sáenz de Santamaría. Y entonces fracasa Soraya Sáenz de Santamaría estrepitosamente y hoy, en vez de salir el presidente del gobierno, sale Soraya Sáenz de Santamaría a decir que la democracia ha muerto en Cataluña. No, la democracia no ha muerto en Cataluña. Bueno, lo ha dicho. No, lo ha dicho, eso lo ha dicho. Pero es que no ha muerto. No. Puede morir la democracia si pero eso no ha hay dicho una la reacción. Vicepresidenta, José Luis, ha dicho. Entonces, como ha muerto la democracia en Cataluña, voy a acercarme al Tribunal Constitucional a ver si tienen tiempo y hacen algo. O sea, esa sí es desproporcionalidad. O se ha muerto la democracia, pues no sé, es que el encargado de cumplir y hacer cumplir la ley es usted. La administración, cuando dice el Estado no reacciona, el Estado no tiene que reaccionar. El Estado es todo. El Estado es también el Parlamento de Cataluña. Ese es el Estado español. El Estado no tiene que reaccionar. El Tribunal Constitucional tendrá que reaccionar en su momento y forma. Pero cuando tiene que reaccionar el Estado, es decir, el Poder Ejecutivo tendrá que hacer algo, el Poder Legislativo tendrá que hacer algo y el Poder Judicial tendrá que hacer algo. Y claro, y el gobierno se esconde detrás del legislativo, y dice, estas son las leyes, y detrás del judicial, ellos son los jueces que tienen que aplicarla, y yo no hago absolutamente nada. El responsable de esta situación no es el proyecto político catalán, porque entonces habría que andar a lo mejor hasta el siglo XIX para ver dónde están las responsabilidades. El responsable primero y último de esta situación es el señor Mariano Rajoy y la señora Soraya Sáenz de Santamaría. Esos son los responsables del daño que se va a producir a todos los españoles, en mi opinión. Bueno, más opiniones. Tenemos conexión con Francesc de Carreras, que es catedrático de Derecho Constitucional. Señor de Carreras, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ha presentado usted esta tarde en Madrid el libro Escucha Cataluña, Escucha España, que ha escrito junto con otras personalidades catalanas como Josep Borrell, el exministro socialista, el jurista Juan José López Burniol y también el exministro del PP, Josep Piqué. Así que, ¿se le parece, señor de Carreras? Nada, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para hablar no solo de esta presentación, sino de lo que hoy se ha vivido en el Parlamento de Cataluña y de lo que va a ocurrir en las próximas semanas. ¿Le parece? Vale, muchas gracias. Venga, hasta ahora, gracias. Publicidad, de vuelta. Aquí seguimos en el catálogo, 11 menos cuarto de la noche. Retomamos esa conexión. Habíamos saludado antes de la publicidad a Francesc de Carreras, que es catedrático de Derecho Constitucional. Señor de Carreras, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, yo perfecto. Ah, bien, nosotros aquí también. Bueno, cuéntenos, ¿cómo interpreta lo que ha ocurrido en Cataluña? Sí que es verdad que es la crónica de una especie de golpe anunciado, han cambiado el orden del día y finalmente han conseguido su objetivo, cambiando el reglamento, llevándoselo a la manera, sofocando a la oposición, y a las 9:30 de la noche han
aprobado, digamos, esa ley del referéndum, que solo falta que Carles Puigdemont la firme. ¿Y ahora qué, señor de Carreras? Bueno, ¿y ahora qué? Ahora sucederá lo que debe suceder. La ley esta, desde el artículo 1 al último, es inconstitucional, obviamente. Los que la han aprobado lo saben perfectamente, y ahora pues será el gobierno de España pues la impugnará delante del Tribunal Constitucional, que la admitirá y tendrá un proceso para llegar a una sentencia. Pero la cosa no es esta, la cosa es cómo se quiere imponer esta independencia, cómo actúa el gobierno de la Generalitat, cómo actúa la presidenta del Parlamento, es decir, saltándose la ley, estableciendo, saltándose el derecho interno y el derecho internacional. Y esto yo pienso que, lógicamente, si se explica bien, cosa que no hace nunca ni el gobierno ni los partidos catalanes antiindependentistas, si se explica bien, yo creo que en muchos ciudadanos de Cataluña entenderán que este camino hacia la independencia no lleva a nada. Señor de Carreras, le preguntaba el ahora qué, porque es evidente, ya lo ha anunciado el Gobierno, cómo va a actuar la Fiscalía, que mañana, reunión express, digamos, del Consejo de Ministros, se reúne Mariano Rajoy con el líder de la oposición, pero que lo deja todo en manos del Tribunal Constitucional. ¿Usted no cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy podría hacer algo más, como en cualquier otro país, entiendo yo, del mundo, cuando tiene un desafío de esta índole encima de la mesa? Yo espero que baste con la ejecución de los autos o las resoluciones del Tribunal Constitucional. Espero. De todas maneras, yo hubiera puesto en marcha hace ya un tiempo, en julio por lo menos, con tiempo suficiente, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que yo creo que es específico para estos casos. Casos en que una comunidad autónoma se rebela claramente contra el ordenamiento vigente, contra el ordenamiento constitucional. ¿Qué implicaría? Lo digo porque, como se habla mucho, señor de Carreras, del artículo 155, usted que dice que está hecho casi ad hoc para este tipo de casos, ¿qué implica? Porque no está desarrollado. ¿Qué implicaría? ¿Retirar las competencias al actual gobierno y que las asumiera temporalmente el gobierno de la nación? ¿Qué implicaría? ¿Cómo se aplicaría, usted que es experto en derecho constitucional? No, el artículo no está desarrollado, pero bueno, en la Constitución hay suficientes elementos para interpretarlo de manera mínima, y es que en determinados supuestos el gobierno de la nación puede dar órdenes a los órganos de las comunidades autónomas que incumplan algún aspecto, un aspecto concreto del orden constitucional que se considere que atente a los intereses generales o que sea grave y reiterado. Más o menos esto es lo que dice el artículo este. Lo que tiene es un procedimiento un poco farragoso en el cual se tiene que hacer primero una advertencia a la autoridad implicada, y después tiene que haber un acuerdo del Senado, ¿no? Y esto hace que de aquí al 1 de octubre, pues, en fin, quizás se pueda, esto ya no lo he calculado, quizás se pueda acelerar en el Senado el trámite, pero en todo caso estamos llegando un poco tarde para aplicar este artículo. Y respecto al artículo y respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, yo más bien tengo la impresión de que es una ley pensada para otras cosas, no para esta. ¿Qué va a pasar a partir del señor de Carreras, a partir del 2 de octubre? Dando por bueno que a lo mejor el Constitucional consigue impedirlo, que finalmente no se lleva a cabo ese referéndum. A partir del día 2, señor de Carreras, la vida sigue para muchísimos catalanes. Esa desafección de gran parte de independentistas para con el resto de España está ahí. ¿Se puede reconciliar las posturas de unos y otros? ¿Hay solución para este, permítame la expresión, conflicto? No, yo
yo creo que reconciliarlas en este momento se ve como algo imposible, al menos con los protagonistas que tienen ahora. El referéndum no se hará, en fin, esto yo creo que es prácticamente seguro, yo diría que al 100%. Es un referéndum absolutamente contrario a toda la legalidad y bueno, las fuerzas que se encargan de velar por la legalidad, los jueces, los fiscales, la policía se encargarán de que esto no se lleve a cabo. Otra cosa es a partir del 1, a partir del 2, a partir del 3, cómo se digerirá esto políticamente. Lo más probable es que de aquí al 1 pues puede haber un presidente de la Generalitat que esté procesado, miembros del gobierno procesados, presidente del Parlamento y miembros de la mesa procesados. Habrá que ver esto y habrá que ver entonces si lo que hay que hacer es elegir a otro gobierno, a otro presidente de la Generalitat, a otra presidenta del Parlamento, y si esto hay que hacerlo ya inmediatamente o bien se disuelve el Parlamento por quien sea competente y se procede a elecciones. Bien, señor de Carreras, le quiere hacer una pregunta del periodista José Luis Roig. Bona nit. ¿Qué tal? No, es simplemente, usted que es catalán y vive en Cataluña, si sucede todo lo que está comentando ahora, ¿cómo cree que reaccionará la sociedad catalana? Pues, a ver, si sigue reaccionando como ahora, es la no reacción. En los últimos 30 años, quien ha tenido voz prácticamente han sido los nacionalistas, después reconvertidos en independentistas. Estos han sido la voz predominante. Y la sociedad catalana, los que pueden hablar en la sociedad catalana, estos han estado callados. Y yo creo que ahí está una de las claves del asunto, que hablen los que tienen responsabilidades sociales, responsabilidades económicas, responsabilidades empresariales, responsabilidades en el mundo cultural, mundo intelectual, mundo universitario, mundo académico, etcétera. Es decir, los que pueden ser escuchados, los que tienen acceso en los medios. Si estos hablan y explican bien todo el problema, yo creo que los ciudadanos de Cataluña lo entenderán. Esto no ha sucedido hasta ahora. ¿Es esperable que suceda a partir del día 1? Hombre, yo creo que, en fin, muchas de las personas que estaban calladas empiezan a hablar. Y hay, pues, Convergencia tiene dos partidos que le quieren suceder, o PDeCAT ya tiene dos partidos que quieren sucederle, y espero que esto es más bien una declaración de buena voluntad, pero espero que haya una reacción en la sociedad catalana ante lo que ha sucedido en los últimos meses, no ya digo hoy, sino digo en los últimos meses, y que era muy previsible lo que hoy ha pasado, ¿no? Está clarísimo. Pues Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catálogo en un día tan importante como hoy. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Dios. Gracias. Buenas noches. Bueno, sí que me gustaría, porque se ha hablado del 155, han escuchado al señor de Carreras, que es partidario de aplicarlo, entre otras cosas, para evitar lo del 1 de octubre. Hoy el Vox, el partido que preside Santiago Abascal, se ha concentrado delante de la delegación del Gobierno en una manifestación que ha acudido bastantes ciudadanos catalanes. En ella ya ha anunciado que se va a querellar contra la mesa del Parlamento y del Gobierno por admitir a trámite esta ley del referéndum. Este partido dice que se han cometido delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones y funciones, desobediencia, conspiración para cometer rebelión, sedición, etcétera, etcétera. Estas son las palabras de Santiago Abascal atendiendo a los medios de comunicación, analizando lo que ocurría hoy en el Parlamento catalán. La actuación de proporcionalidad del Gobierno de España me parece una auténtica desproporción. Responder a un golpe de Estado y al peligro de que la unidad de España deje de existir acudiendo al Tribunal Constitucional me parece una
insensatez que pone en riesgo la herencia recibida por millones de españoles, también por millones de españoles que hoy en Cataluña se sienten abandonados por el gobierno de España y que pone también en riesgo el futuro de nuestros hijos. Se da la impresión que en España hay un miedo para aplicar lo que es la ley, lo que es la democracia. ¿Qué pasa en España, en su país? En España hay miedo para aplicar la ley a los políticos y muy especialmente a los políticos separatistas, pero no hay ningún miedo para aplicar la ley a los ciudadanos. El Estado es tremendamente implacable cuando el ciudadano aparca mal, se salta el semáforo en rojo o supera el límite de velocidad o no paga sus impuestos. El Estado es realmente eficaz, pero el Estado es verdaderamente inútil contra otros políticos, especialmente contra los separatistas. Bueno, Francesc de Carreras, Santiago Abascal, más elementos encima de la mesa para el análisis. Sergi. Quería decir una curiosidad, porque esto no es una cosa puntual. Vox y otras entidades cívicas, creo que es España, Sumatem, unas cuantas entidades llevan no unas semanas, sino que llevan ya 4 meses yendo todos los miércoles por la tarde delante de la delegación del Gobierno para pedir la aplicación de este artículo 155, que yo personalmente creo que no es la vía. O sea, es lo que están deseando precisamente los secesionistas, que se aplique este artículo para poder seguir utilizando este victimismo ancestral que tienen y vender al mundo que creen que les escuchan. ¿Cuál es la vía, Sergi? Si no es el 155, ¿cuál es? ¿Qué hay que aplicar? Yo lo que aplicaría de momento, me parece muy bien lo que quiere aplicar el Gobierno es, de momento, que el Tribunal Constitucional suspenda la ley, suspenda todos los acuerdos y que, por supuesto, pida responsabilidades penales. A continuación, pedir a los Mossos que se cumplan. Más que nada por si al señor Puigdemont o al Forcadell o quien sea le da por decir no, es que yo no quiero... Eso lo van a decir, si lo han anunciado. Ya han dicho que no reconocen la autoridad del Tribunal Constitucional. Mandar a los Mossos. Incluso hoy lo han recusado. Y a ver qué hacen los Mossos. Y los Mossos se hacen los a ver qué hacen los suecos. No, pero es que se hacen los suecos. Los Mossos, que parece todo el mundo se piensa que es una especie de policía independentista, no lo son. La gran mayoría son policías que quieren cumplir la ley. Sí, sí. Y los secesionistas son unos cuantos. Sí, pero tienen mandos. Los mandos todos. Vamos a ver, tenemos al jefe de la policía, que es el señor Soler Campins, que lleva desaparecido desde Alcanar. Desaparecido. Este señor no ha salido en ningún sitio. Trapero sale de bufón político de King Ford y se acabó. Hay un problema y por lo que yo creo que sí que se debería de usar el artículo 155 y no va a haber otro remedio. Básicamente porque hay que arrebatar las competencias a este grupo de fanáticos. Pero no hace falta, ¿eh? O sea, el ministro de Interior con una firmita le quita a los Mossos a Interior. Y una vez que haga la firmita, veremos qué ocurre y cuántos Mossos se quedan en un bando y cuántos se quedan en el otro. Sí, pero es que el peligro llega después del 1 de octubre y el 1 de octubre y quizá también antes. Es decir, hay que hacerlo antes. Que los efectivos policiales de las fuerzas de seguridad del Estado, del resto de las policías que tienen que acudir a Cataluña para poner orden en toda Cataluña, no solamente en Barcelona, a nivel institucional, en fronteras, bueno, no se bastan, ¿eh? Es decir, como los Mossos no respondan al completo... Cristina, eso no va a ser tan fácil, ¿eh? Con la que va a liar las CUP... No podemos olvidar que hay casi 1 millón de personas que ven con buenos ojos la independencia. Sí, 1 millón de personas es mucha gente. O más. Si quieres ir a la calle a montar el lío, no son 1 millón ni 100.000. Vale. Pero en toda Cataluña hay mucha gente que lo de la independencia le suena bien. Ha dicho 1 millón, pero es que somos 7 millones de catalanes. Pero ¿cuántos están dispuestos? 1 millón tirando a la baja, pero es que 1 millón ya hace mucho ruido. Pero ¿cuántos están dispuestos a esto? ¿Cuántos están dispuestos a realmente llegar a un conflicto que puede ser hasta armado en la calle? Los de la CUP sí están dispuestos. Sí, las CUP sí. Pero el resto de los independentistas o el resto de los nacionalistas que, bueno, pues sí, estarían en una Cataluña independiente, pero que están viendo perfectamente la banda de enajenados que están llevando adelante todo esto. Esto es muy distinto, ¿eh? Pero es que hay que ir poco a poco. Insisto, primero Mossos. Cuando los Mossos, digamos, si llegara el caso de que una gran mayoría de Mossos entonces desobedeciera, ya hablaríamos de medidas más drásticas. Pero eso es algo muy grave. Es muy improbable que los Mossos desobedezcan las órdenes judiciales, porque al final improbable. Los sargentos, los cabos, la gran mayoría de los Mossos, evidentemente, se deben a la ley y si un juez dice una cosa, efectivamente
Y otra cosa es que tengan a 4 pero hay mandos, muchos como el mandos señor Trapero, que digan otra cosa. Es político. Han colocado ya mandos estratégicamente, no solamente hablo de Trapero y de Forn y de Soler y Campins, que ha dicho que odia a todos los españoles, es que básicamente todos los mandos definitivos de los Mossos son independentistas. Bueno, mandos y consejeros, dimitieron los que eran blandos. Pero bueno, vamos a ver. Lo que sí que me gustaría a mí, Cristina, por favor, el debate político, ¿cómo se para? La pregunta que estamos haciendo ahora justo en el gato, ¿cómo se para el gobierno o cómo va a parar la celebración del 1 de octubre? Mariano, ¿cómo lo va a parar? Porque hay aquí algunos, Kiko ha dicho antes que exigía o pretendía que el gobierno tuviese más, pues lo que se le dé, más poder ejecutivo, más acción política, no delegar tanto en el Constitucional. Francesa Carreras ha dicho el 155 y que no tenía duda, pero los independentistas siguen prometiendo, hoy lo decía Turull, que sí se va a celebrar. Bueno, yo también pienso que no se va a celebrar. Yo no voy a entrar en la discusión del 155, entre otras cosas, porque no soy jurista y no sé si todos entendemos muy bien lo que quiere decir el artículo 155. Pero en cuanto a la discusión de qué es lo que hay que hacer, el Gobierno tiene un panel con interruptores. El Gobierno tendría que desde mañana empezar a cerrar interruptores de los que conectan cosas con Cataluña. Una sería el control de seguridad de Cataluña, con el control de los Mossos d'Esquadra. Esto, como ha dicho Sergio Fidalgo, es una firma del ministro del Interior y se acabó la historia. ¿Y qué pones? ¿Un coronel de la Guardia Civil a que los mande? No, pones un delegado del Gobierno que llegue y diga firmes y todo el mundo en firmes. Y el que no se ponga firmes a la calle. Sancionado. Y se acabó. Primera cuestión esta. Segunda, economía. Que apaguen el interruptor de la economía. No vuelve a pasar un duro a Barcelona, un euro a Barcelona, hasta que a Cataluña... Mariano, la sociedad catalana esto no lo aceptaría. Roch, vamos a escuchar que exponga su plan y luego le rebate. Pero el gobierno tiene que controlar la economía porque esta gente se están gastando el dinero de todos nosotros. Se supone que ya la controla, que le pasan todas las semanas los gastos. En el momento en que esto, dejen de pasarlo, resulta de que las farmacias, los médicos y los funcionarios empezarán a no cobrar. En ese momento, todo este independentismo se van a poner la bandera en el bolsillo y se van a ir a su casa o a la cola a ver si pueden cobrar. Y como estos interruptores, yo que no soy político, pero hay muchos recursos de interruptores pequeños que van cerrando. Por ejemplo, otro interruptor, todos los secretarios de ayuntamientos de todo Cataluña pertenecen al Cuerpo General de Secretarios Funcionarios del Estado. Apagando el interruptor de los secretarios municipales, no va a haber un ayuntamiento que haga nada porque los secretarios municipales no lo van a admitir. Y como ese, hay más interruptores. Entonces, yo creo que hay que ir apagando interruptores de manera de que Cataluña se dé cuenta de que sola no puede funcionar de ninguna manera porque está en manos de todo el engranaje legal de una nación como es España. Es decir, entonces, yo creo que decía Sergio que efectivamente, y yo estoy de acuerdo con él, en que se aplique el 155 o se aplique lo que se tenga que aplicar, pero lo que sí es cierto es que ellos están esperando poder ejercitar el victimismo de pobres de nosotros, estamos colonizados, estamos invadidos, estamos no sé qué. Y esto el Estado no puede provocarlo. Sin embargo, puede irlo provocando, cerrando esos interruptores que yo creo Kiko, que decías que era mucho más simple que la imagen que dicen Sergi y Mariano, que están buscando los nacionalistas de la policía, de la intervención de la Guardia Civil, de las urnas, y que no hace falta llegar a eso. De luego, antes, hace unos años, no habría hecho falta llegar a tanto. Ahora, yo de verdad, ¿qué tiene que hacer? Yo no lo sé, es que yo no estoy en... Lo que sí que creo es que podemos opinar ya con bastante contundencia y con bastantes pruebas realistas que el gobierno no ha hecho su trabajo frente al secesionismo catalán. Y es momento también de exigir responsabilidades, porque van a hacer... La señora Soraya Sáenz de Santa María, la operación Diálogo, va a ser la encargada ahora, decía Mariano, ir cerrando interruptores. Yo creo que eso da más argumentos al separatismo, incluso que el 155, o eso que nunca... o el tercio Alejandro Farnesio, cuarto Legión, desfilando por la Rambla, ¿no? Que es lo que algunos querrían ver. Pero mucho más, imagínate, yo como político separatista, en el momento, el primer día de impago a los médicos y a las enfermeras... La culpa a Madrid. ¿Vosotros no pagáis vuestros impuestos? Sí. Porque esos impuestos hay que pagar a estos médicos. Y no nos dejan pagar, nos lo han quedado en Madrid. Claro. El discurso... Es decir, y además, ¿por qué tiene que tener un médico
catalán que tener un retraso un día, como han tenido las farmacias días y 10 meses de retraso por los juegos separatistas y golpistas de su gobierno. Es que los catalanes no tienen que sufrir, estén a favor de la independencia o estén en contra, no tienen que sufrir los delirios de un proyecto político absolutamente legal. Hoy se han pasado 6 horas, hablando de que si el reglamento y tal, pero ¿cómo van a respetar el reglamento los que han dicho que no van a respetar la Constitución, el orden constitucional y ni siquiera donde se fundamenta el uno y el otro, que es la nación española? Pero no, ya acabo ya. ¿Cómo podemos hablar con ellos en ese esquema en el que ellos no quieren jugar? Si es que no quieren jugar en ese partido. Yo no quiero la Constitución. Es que ustedes están cumpliendo. Yo me imagino un poquito a los gendarmes franceses en el 41 indignados porque las divisiones panzer alemanas no respetaban los límites de velocidad cuando entraban. Es que ese es el nivel de absurdo que en ese análisis que hacías al principio, Areno, y el que está completamente de acuerdo, de auténtica opereta. Estamos ante una muerte de la democracia, estamos ante un golpe de Estado. Las palabras son durísimas y el gobierno llama al Tribunal Constitucional, oiga, a ver si quiere usted hacer algo. Chicos, solo un apunte muy corto. Yo creo que Mariano, cuando hablaba de desconectar el botón de la economía, no se refería tanto a que no cobraran los médicos, sino simplemente que el dinero vaya donde tiene que ir. Porque el problema es que el dinero de los médicos en Cataluña se va a que Puigdemont se vaya a Dinamarca a inaugurar embajadas. Sí, ese es el problema. Yo creo que Mariano va por ahí. O sea, desconectar, o sea, controlar el gasto, pero para que el gasto vaya donde tiene que ir. Eso había que hacerlo hace 5 años. Lo dijo Montoro hace 2 años y le duró 2 días. Pero hay que volverlo. Para que hacerlo, lo que dice Mariano tiene razón. Más opiniones tenemos esta noche. Un segundo, venga. Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Gonzalo y todos los contertulios. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Encima usted bueno, esperpento, no sé cómo calificaría usted que encima ha sido diputado del Parlamento catalán, todo lo que se ha vivido y sobre todo lo que va a significar el punto de no retorno al que hemos llegado hoy. Cuéntenos. Preocupado. Hasta hoy, los protagonistas de este asunto han sido el gobierno español y sobre todo los independentistas con el gobierno de la Generalitat en sus manos, y ambos tenían poder. El gobierno español tenía un enorme poder, el que te da el gobierno de un Estado tan grande y tan importante como España, y los gobernantes de la Generalitat tenían una parcela de poder. ¿Qué ha pasado hasta hoy? Pues que unos han ejercido su poder y otros se han inhibido de ejercer el poder. No han ejercido el poder. Cuando no ejerces el poder, las consecuencias son las que tenemos sobre la mesa. Y el gobierno de Mariano Rajoy es más responsable de esta situación porque tenía más poder que el gobierno de la Generalitat para haberlo ejercido. Y eso es extraordinariamente preocupante porque la solución para el futuro de lo que está ocurriendo en Cataluña está en manos de gente que no es capaz de ejercer el poder que le hemos otorgado los ciudadanos democráticamente. La segunda cosa que me parece muy relevante es que en Cataluña la burguesía catalana se ha suicidado. Hoy el proceso, el procés, el futuro político de Cataluña, el de Barcelona ya lo está, va a estar en manos de los menestrales, no de los burgueses. Va a estar en manos de gente que tiene poca formación, mucha agresividad, muy poco que perder y que por tanto como interlocutores y sobre todo como responsables políticos son un disparate. La tercera cuestión es que hemos pasado del ensimismamiento del nacionalismo a la ruptura que se produce hoy y después de la ruptura viene la confrontación, el enfrentamiento. Ese enfrentamiento que va a ser especialmente virulento en estos 24-25 días que quedan hasta el 1 de octubre y que esperemos, si Dios quiera, que no produzca lo que todos pensamos que puede producir, que es una violencia importante, a veces extrema, que pueda generar cosas irreparables. Bueno, eso parece ser, don Julio, que ya nadie lo duda, que por lo menos que va a haber acampadas, va a haber ocupaciones de sitios, edificios públicos, de plazas públicas, con lo cual de aquí al 1 de octubre las juventudes de algunos partidos que usted conoce lo van a hacer y esto lo sabe el Ministerio del Interior. El mejor de los escenarios, don Gonzalo, desde mi punto de vista, es que podamos llegar sin más dramas, sin una tragedia, a unas nuevas elecciones, que el pueblo de Cataluña, vista esta situación, esté produciendo en este momento, y algunos elementos dan para empezar a pensarlo, una involución en su forma de ver el separatismo y que en esas nuevas elecciones haya un cambio político claro en Cataluña que permita
enfocar esto de otra manera. Yo creo que en el futuro se van a tener que sentar a negociar las partes. Ya lo he dicho en el editorial. Se negociarán sí o sí, porque es la única salida posible. El único problema es el plazo, pero se van a sentar. Y los que se sienten no serán ni Puigdemont, ni Mariano Rajoy, ni Soraya Sáenz de Santa María. Esa es mi opinión. Tendrán que ser otros, efectivamente. Pues don Julio Ariza, le escuchamos más extensamente, si le parece, justo al final del gato, a las 12 menos 5, en la editorial que ha hecho usted hoy con Xavier Cajo. Gracias por haber entrado, o no sé si se quiere quedar usted, vamos. No, un abrazo a todos. Muchas gracias. Venga, abrazo fuerte. Opiniones. Adiós, adiós. Bueno, ¿qué les parece? Desde luego, los escenarios, los 3 escenarios que dibujaba Julio Ariza, desde luego, son preocupantes, ¿eh? Pero en cualquier caso, elecciones, como vuelva a ganar una mayoría independentista, va a ser otra vez el mismo cuento. El miedo es la letanía que se puede perpetuar aquí. Yo creo que la clave ahora mismo está, porque yo que odio la palabra consenso, me pone tan nerviosa, lo dilata todo tanto, creo que en este caso es muy importante que Rajoy tenga el abrigo, el consenso con el Partido Socialista. Lo que pasa es que me da miedo, porque mientras ocurre todo esto, el Partido Socialista está haciendo consejos de sabios para el Estado plurinacional, las comunidades autónomas, Valencia, ahora mismo Comunidad Valenciana, también tiene 3 sentencias del TSJ para parar el decreto de inversión catalana importada de Cataluña, es decir, el Partido Socialista está hecho unos zorros también. Entonces, ¿hasta qué punto los partidos constitucionalistas o teóricamente constitucionalistas van a saber responder o van a poder responder? Lo que veo que va a ser difícil también es desactivar esa independencia o ese independentismo. Y esto viene de largo en el sentido que Barcelona, yo creo que tenía claro que era la segunda capital de España. Pero cuando Madrid era, pues eso, una ciudad más vulgar, Barcelona era la moderna, la europea, la rica, y eso, bueno, funcionaba. Pero desde hace unos años Barcelona ha perdido ese color. O lo ha ganado el resto de España, o lo ha ganado Madrid. Y yo creo que en el fondo hay cierta desazón, ¿no? En eso entre hermanos, la envidia de que ya no soy nada en España. Y eso muchos catalanes... En fin, yo soy catalano, que vivo en Madrid, pues se quejan, ¿no? Es decir, no hay un reconocimiento, no hay algo singular en Cataluña respecto a España. Y entonces desde dentro se montan un poco pues todo este show, por otras razones también políticas y tal, pero yo creo porque habrá que volver a darle a Cataluña, a Barcelona en concreto, representada en Cataluña, cierta singularidad, cierta protagonismo. Yo creo que... Y a Badajoz. Y a Badajoz también. Badajoz aporta... La Almunia Doña Godina. Perdona, aporta mucho... Albacete, que se levanta de la mañana y va a trabajar. Aporta mucho más Cataluña que la Almunia y que Badajoz. Cataluña... Sí, hombre, sí, también. O simplemente estamos... A contar por territorios quién aporta más y según quién aporta más, animamos más. Hombre, no. El peso que tenga. Cataluña... No hay nada más justo que darle a cada uno lo que le corresponde. Cataluña está queriendo imponer su singularidad, como tú la llamas, en Comunidad Valenciana, Baleares y etcétera, etcétera. Está dejando otras comunidades autónomas hecha unos zorros porque además de este proyecto de ruptura también existe este otro territorial, cultural, esta entelequia territorial que se llama los Països Catalans, que no os olvidéis. Sí, bueno, es el siguiente paso. Entonces, si cada comunidad o cada región tiene que imponer su singularidad, yo me conformo con que a mí, que soy valenciana, me respeten la mía. Pero no seamos injustos. Aquí pensad una cosa, aquí hablamos mucho de Cataluña, del particularismo, del egoísmo, pero aquí realmente que el territorio privilegiado, los territorios, digamos, que son diferentes y son superiores, se llaman Euskadi y se llama Navarra, que eso sí que tiene una singularidad que es insultante para el resto de españoles. Por lo cual, cuando hablamos... Yo soy sospechoso, muy poco sospechoso de nacionalista. Yo creo que todos los españoles somos iguales ante la ley, todos. Y yo no estoy muy seguro si Cataluña debería tener una singularidad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el País Vasco y Navarra las tiene desde hace muchos años y aquí parece que no pasa nada. Al contrario, ahora el PNV es el partido leal, maravilloso, cojonudo, que realmente es el que va a salvar España. Claro, porque está viendo que con el rollo se le puede acabar su privilegio. Claro. Entonces digo, yo no sé cuál es la solución. Lo que sí tengo muy claro es que sí, yo sí que soy optimista. Porque, ojo, con todo el follón que montaron para las últimas elecciones plebiscitarias, no consiguieron la mayoría de votos. Y mucha gente está harta. Todo este follón del Parlamento, hay mucha gente nacionalista, de buena fe,
y que bueno, va más allá de la propaganda, que ve que eso no es la Cataluña que ellos quieren para un futuro, aunque en el fondo sean independentistas. Yo creo que va a haber sorpresas. Otra cosa es que Esquerra, Convergencia y la CUP no consigan mayoría y los comunes nos hagan la pirula a todos. Eso no lo sabemos, pero que no van a sumar estoy seguro. Venga, Mariano. No, yo es que antes no me he explicado suficientemente bien y yo pretendía hacer un discurso en clave de paz y en clave de convivencia. Y cualquier paso en falso o un paso que sobrepase el nivel de respuesta necesario puede ser peligroso. Puede ser muy peligroso para la convivencia en Cataluña. Y antes hablábamos de pequeñas bofetadas. Pueden haber grandes bofetadas. Porque, como decías, hay 1 millón de personas que están, no sé qué, pero es igual. 20.000 personas abofetadas ya empieza a ser un tema muy serio. Y eso, además, pasa como en el oeste. Cuando vuela la primera silla, empiezan a volar las sillas de todo el salón. Es decir, y yo hablaba un poco en clave de ir tomando las medidas de manera de que pudiéramos ir cerrando todos aquellos caminos sin llegar a lo que es la gran provocación que pudiera provocar una violencia. Tenemos unas fuerzas de seguridad del Estado admirables que yo estoy segura de que van a estar a la altura. Es decir, yo no estoy dispuesta a seguir manteniendo este discurso de no atrevernos a ir a más cuando ellos tienen toda la determinación de seguir haciéndolo. Y perdón, yo que tengo incluso familia en Cataluña, aquí no importa solamente el estado en el que quede Cataluña y no importa solamente la cohesión y la ruptura de la sociedad catalana. Aquí importa la cohesión y la no ruptura de toda la nación española. Y lo que no puede seguir ocurriendo es que hayan regiones, autonomías y otros españoles que se sigan viendo agraviados e insultados y que sigan viendo además que el chantaje, la violencia y la coacción obtienen unos resultados magníficos. Sí, pero perdón, Mariano, insisto, y no me quiero alargar mucho, pero insisto, la clave en la que he hablado ha sido en clave de convivencia y en clave de paz. Por supuesto que tenemos que pelear y pelearemos para que las fuerzas de seguridad estén absolutamente dominando el territorio catalán. Sin duda ninguna, soy el primero que lo suscribo. Y por otra parte, nuestro discurso va a ser siempre que el día 1 de octubre no va a haber nada. El día de octubre no va a pasar nada. Pues estaremos atentos. El próximo, veremos qué pasa mañana, veremos esa reunión express o de urgencia del Consejo de Ministros, veremos también la reunión de Mariano Rajoy con el... ¿Esperamos algo, Kiko, de Pedro Sánchez y Rajoy, esa cumbre por todo el Alto Moncloa? ¿Tienes muchas expectativas de esa reunión? Hombre, la que corresponde a la altura política de ambos dirigentes. Bueno, bien. Veremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional y ojo, porque el lunes tenemos el 11 de septiembre, la diada, y veremos qué es lo que ocurre. Despedimos en este punto a Mariano Gomá, que es presidente de Sociedad Civil Catalana, a quien agradecemos que haya estado una noche más en un día tan importante para Cataluña y para el resto de España en el Catalagua. Señor Gomá, gracias. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Hacemos una brevísima pausa de publicidad. Ya han visto que está en nuestro plató Serafín Fanjul para hablar de otro de los temas que interesa muchísimo a la sociedad española, a los españoles, lo que está ocurriendo en nuestro país. Él es un experto, tiene un currículum vastísimo, pero es un islamista, experto en el Islam, y nos va a dar muchas luces, creo yo, interesantes y necesarias en este momento donde hay mucha desinformación con lo que está ocurriendo en España. Breve pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta. 11:22 de la noche, tiempo ya de abordar uno de los aspectos que yo creo que interesa muchísimo a los ciudadanos de nuestro país y más a raíz de lo que ocurrió el pasado 17 de agosto con ese atentado en Barcelona que causó la muerte de 16 personas. Está con nosotros Serafín Fanjul, antes le presentaba como un arabista y me equivoqué, experto en el Islam, me había dicho yo islamista, evidentemente es un error, el cual ahora mismo matizo. Don Serafín, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Catalagua. Bueno, señor Fanjul, en España, los españoles ¿sabemos exactamente lo que es el Islam? ¿Tenemos conocimiento de lo que es esta religión que cada vez profesa más gente en nuestro país?
Bueno, yo creo que en términos generales no hay una idea muy clara, excepto los especialistas, que somos un mundo aparte y quizá no modélico, pero aparte de nosotros, pues realmente la población española no tiene una idea ni aproximada, ni los que están a favor ni los que están en contra, del alcance y de la dimensión que es el Islam como fenómeno sociológico y cultural, aparte del religioso, y luego ya no quiero entrar en la deriva fanática o terrorista, que eso a mí me interesa menos, vamos, me interesa en tanto que hay víctimas y sufren, pero pues realmente el terrorismo hay que perseguirlo con los jueces y los policías y punto. Digo, en cuanto a lo que se refiere como fenómeno terrorista. Ahora, como fenómeno sociológico, pues ahí sí que creo que la información brilla por su ausencia. Hay de un lado... ¿Pero qué hay? ¿Desinformación o desconocimiento, señor Fanjul? Las dos cosas, hay las dos cosas. Hay, por un lado, un buenismo que acepta cualquier cosa, venga de donde venga, y especialmente del Islam, en el fondo quizá porque le tienen miedo. O por el contrario, pues hay una cerrazón absoluta por parte de sectores de la población española que simplemente pues, condenan y embisten de manera ciega, ¿no? Lo cual tampoco es muy inteligente en el fondo, ¿no? Al menos hay que estar informado. Yo, desde luego, creo que en términos generales la población española no está al tanto de la dimensión del problema que tenemos. Entonces, someramente, señor Fanjul, ¿es el Islam una religión de paz? ¿Es una religión de guerra? Porque se oye cualquier cosa. ¿Qué diría usted? Pues mire, es que cualquier religión puede ser de paz y puede ser de guerra. Depende de cómo se utilice la palabra de Dios o del Dios en que digan creer cada uno. El Islam por sí solo no es... Bueno, vamos a ver. Hay contenidos teológicos, hay contenidos en el Corán y en el Hadith, o sea, en las historias atribuidas a Mahoma, una pseudobiografía que puede ser más o menos creíble, de acumulación de anécdotas de su vida atribuidas, ¿no? Pero en el Corán, desde luego, hay alusiones muy violentas y muy duras. También se puede argumentar que en la Biblia también las hay. Lo que ocurre es que las alusiones violentas de la Biblia son más bien de la Biblia hebraica, o sea, de la Torá y de los libros puramente judaicos, no del Evangelio cristiano. Es decir, del Antiguo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo Testamento por el otro. En el Nuevo Testamento, aparte de la escena de Jesús expulsando a los mercaderes, a los mercachifles del templo y alguna otra cosa por el estilo, pues no hay alusión violenta y además tampoco era propiamente violencia, ¿no? De ninguna clase. Lo que hay es más bien perdón, caridad, amor, acercamiento, etcétera. El Corán no, el Corán es otra cosa muy distinta. El Corán es un conjunto de varias cosas, de normativas legales, de normativas políticas, de organización de la comunidad musulmana, afirmación de la fe musulmana en las primeras etapas y muchísimos exhortos a la lucha material, física, bélica contra los impíos, etcétera, etcétera. Entonces, se lo pregunto de otra manera. ¿Un musulmán que profesa esta fe puede soslayar estos episodios violentos que usted está haciendo referencia del Corán y vivir esa fe sin tener en cuenta eso? Pues mire usted, de hecho, ha habido musulmanes que no eran dudosos de serlo, que han podido sobrevivir con eso, han podido capear esa clase de temporales. Lo que pasa es que han tenido problemas graves y a veces han sido o bien apartados o bien asesinados, ¿no? Como era el caso de Anwar el-Sadat, por ejemplo, o el mismo Abdel Nasser. Lo que pasa es que estos tenían otras connotaciones militares, pseudosocialistas, entre comillas, etcétera, pero podían sobrevivir incluso declarándose musulmanes, haciendo la peregrinación, etcétera, y en un país tan musulmán como es Egipto. No ahora por los hermanos musulmanes, sino de mucho tiempo atrás. Egipto es un país muy islamizado en las costumbres, en la ideología, en el imaginario colectivo, etcétera. Egipto es un país muy islamizado de siempre. Vamos, un siempre que pueden ser 8 siglos, 10 siglos, 12 siglos, ¿no? Que es mucho. Lo que ocurre es que, claro, con eso parece ser que a los extremistas musulmanes no les bastaba. Y entonces los hermanos musulmanes, primero una de sus fracciones mató a Sadat, después llegaron a ocupar el poder después del derrocamiento de Mubarak,
Y eso iba por un camino realmente gravísimo. Iba por un camino imposible y tuvo que darse el golpe militar. O sea que sí se puede, si no soslayarlo, por lo menos se puede sobrevivir con ello. Ayer en el Catalagua el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, un musulmán, nos dijo que el problema de la integración de los musulmanes en España, hizo autocrítica, era principalmente de ellos mismos, de los musulmanes. Me gustaría que lo viera, señor Fanjul, y luego lo comentamos. Empezaron a desembarcar estos iluminados que nosotros les llamamos, este señor que se ponía su chilabita, 4 barbitas, y estos señores empezaron ya a crear problemas, a crearnos problemas, a crear guetos. Yo pienso que ellos mismos se han estado gestando su propio gueto y aparte de todo esto es que no han recibido ninguna ayuda para despertar. No han recibido ayuda, yo pienso, no han recibido una ayuda por medio de su propio gobierno marroquí, que los tiene abandonados. Señor Fanjul, ¿por qué no se integran en los musulmanes que vienen a España, que vienen a Europa, crean esos guetos, etcétera? Pues mire usted, porque es una constante histórica de las comunidades musulmanas que están en territorios de mayoría de otra religión, el ser refractarios de manera sistemática a cualquier forma de integración. No en aspectos formales, comerciales, económicos, etcétera, en los pues pagarán a Montoro o no, según si se pueden librar, pero bueno, como eso nos pasa a todos. O serán socios, bueno, si pueden, del Barcelona o partidarios del Real Madrid, cosas así, pero una integración profunda no se produce. Lamentablemente, y digo muy lamentablemente para mí, porque me gustaría que fuera lo contrario, no participan voluntariamente y por gusto, por curiosidad, por ejemplo, de la cultura española o de la cultura europea en general. No participan, no les interesa. Yo no he visto nunca en España a un musulmán visitando el Museo del Prado, o visitando catedrales, o visitando iglesias o palacios antiguos. No les interesa, excepto los monumentos de origen árabe, que eso sí los visitan, y entonces eso les sirve para, no sé, sobrellevar un poco el complejo de inferioridad y decir, esto lo hicimos nosotros. Bueno, la verdad es que lo hicieron otros musulmanes que vivían aquí y entonces no estábamos ni nosotros ni los musulmanes que hablan, ¿no? Pero realmente no les interesa la integración en la cultura. Y luego hay un aspecto fundamental que yo he señalado en numerosas ocasiones y que creo que hay que seguir diciéndolo. Mientras no haya una fusión de las comunidades a través de matrimonios mixtos, en los dos sentidos, no habrá nunca integración de los musulmanes, ni de ninguna otra comunidad. O sea, es que esto vale para los musulmanes y vale para los gitanos, es decir, y vale para cualquiera. Con un no musulmán y una musulmana con un no musulmán, ¿no? Sí, claro. El caso de musulmán con mujer que no lo sea no tiene problema ninguno, excepto que piensan que más adelante, andando el tiempo, pues ya se convertirá y en todo caso su opinión no cuenta demasiado, ¿no? Pero el caso contrario está socialmente legalmente perseguido en los países en que lo pueden hacer, que son todos los países musulmanes, y está socialmente muy mal visto. Y cuando una mujer da el paso, una mujer musulmana da el paso de casarse o de enredarse o de hacer lo que le dé la gana con uno que no lo sea, está arrostrando un problema familiar monumental y un problema social, y si vive en su propio país, pues está jugando la vida. Pero entonces decía usted que más le gustaría a usted que se integraran, con lo cual no es una quimera, no es un imposible el que los musulmanes se integren, no lo descarta usted, podría ocurrir. Lo que pasa es que tenemos una idea siempre muy cortoplacista, queremos entender las cosas en los términos temporales de nuestra propia vida. El mundo existe desde que hemos nacido y hasta que nos muramos, y no lo vemos ni más allá ni más acá. Entonces, evidentemente es una maniobra a largo plazo. Hay que decir que esto no son situaciones nuevas. En 1500, 1501, cuando los reyes católicos dieron el decreto de obligar a los musulmanes de Granada a cristianizarse, a bautizarse, hubo unas resistencias muy fuertes, hubo la primera rebelión de las Alpujarras, y la vía era, evidentemente, y era lo que intentaban inducir, eran precisamente los matrimonios de morisca con cristiano viejo. Bueno, eso tenía dificultades, porque tampoco los cristianos viejos lo llevaban de muy buen grado, pero bueno, se hacía. Y eso habría sido una fórmula de integración. Lo que pasa es que en aquel tiempo no se intentaba la integración, se intentaba la asimilación pura y dura.
es decir, haciendo a los cristianos e integrándolos en 2 o 3 generaciones de manera absoluta, que no quedara ni rastro de que habían sido musulmanes sus antepasados. Esa era la idea en el siglo XVI. Eso no es la idea actual. La idea actual es que integración no significa asimilación. Lo mismo que hay ortodoxos rumanos a montones y nadie se mete con ellos y ellos no son ningún problema, o hay protestantes ecuatorianos, o hay ortodoxos rusos, o hay gente de diversas religiones y no son ningún conflicto, o hay protestantes españoles. Hay 600.000 protestantes españoles. ¿Quién sabe quiénes son los protestantes españoles? ¿A quién le importa? Señor Fanjul, ¿qué pasó el 17 de agosto? ¿Cómo es posible que gente que vivía aquí se radicalizara y acabara cometiendo estos atentados? Gente que teníamos en nuestro propio suelo. Bueno, podría darle una contestación chusca, pero no se la doy. Diga, conteste lo que quiera. No, quiero decir que yo no estaba allí, no puedo saber exactamente lo que pasó. Pero lo que sí puedo decir, por eso digo que era una contestación chusca. Pero vamos a ver, esta pregunta que se hace mucha gente, ¿cómo puede ser que gente que ha vivido aquí y que aparentemente estaba integrada y sacan a sus amigos, pues si venía con nosotros a las fiestas y tal? Bueno, eso es todo muy superficial, porque lo que pesa en una persona es la infraestructura mental y anímica y afectiva que ha mamado desde que era chiquito. Y eso lo han recibido en las familias. O sea que esto de que las familias no tienen nada que ver, hombre, no tienen nada que ver como autores de delito ninguno, pero como remotos responsables de una ideología y de una forma de vivir y de ser y de una conducta, sí. Yo no me creo que un imán agarra a unos chicos durante 2 o 3 semanas, les lava el cerebro y ya está. Eso no es así. Lo que hay es una predisposición, no por supuesto que no de todos los musulmanes que hay aquí, ¿no? Es una obviedad decir que todos no son terroristas y que todos no son violentos, pues claro que no, vaya un descubrimiento. Pero lo que sí está claro es que hay una actitud sistemática, cerradísima a la integración con la comunidad mayoritaria. Es decir, se siguen poniendo aparte. Yo no tengo el menor problema, y ya le digo que no tengo ni con protestantes, ni con ortodoxos, ni absolutamente con ninguna religión. Vamos, incluso le digo, una de mis hijas está casada con un presbiteriano británico, que sería casi lo peor del mundo, ¿no? Pero no le están escuchando, están escuchando. Sí, creo que sí, el presbiteriano no. Hace usted bien. Pero bueno, el caso es que no tuve el menor problema en esto, ¿no? Ni el más mínimo problema, ni creo que casi ningún español actual tiene esta clase de dificultades, ¿no? En absoluto, no hay el menor conflicto. Ahora, digo que estas situaciones se están repitiendo desde que se intentó la cristianización por la brava en el siglo XVI hasta la actualidad, que están volviendo a través de la inmigración. Ahora, ¿cómo se puede resolver? Pues evidentemente dando facilidades y no poniéndoles dificultades para que lo hagan. Por ejemplo, cuando una alcaldesa de un pueblo catalán, socialista ella, se dedica a perseguir y a machacar a una mujer musulmana porque se ha quitado el pañuelo, porque no va a la mezquita y porque anda en relación con quien le da la gana, entonces el imán del pueblo la acosa y la molesta. Y la alcaldesa socialista, en vez de proteger y apoyar a la mujer, lo que hace es también enchiquerarla. ¿Pero esto está ocurriendo, señor Fanjul? Esto ha ocurrido hace 3 o 4 años, no me lo estoy inventando. Si quieren, echamos mano de hemeroteca, pero vamos, es que no es el único caso en que las autoridades, por quitarse problemas, por cobardía, y aquí se mete a todos los partidos por igual, aquí no se salva ni uno, todos andan en la misma. Bueno, venga, abrimos el debate, no sé qué reflexiones, alguna pregunta, aprovechando que tenemos al señor Fanjul en la mesa. Kiko. Yo, en un más grande, no solamente en España, en Europa, y son desde hace décadas declaraciones de igual que sea Juncker, que Felipe González, que Solana, es decir, que el señor Obama o el señor Soros, que hablan de que la única viabilidad que tiene Europa como comunidad política, social y económica es, en vista del problema demográfico, es asumir grandes partidas humanas, dicen, de musulmanes. Felipe González, hace 3 o 4 años, no dijo, no, hay que ir con inmigración, pero ¿qué dijo? Inmigración musulmana. Y la que se está produciendo, efectivamente, además, es la musulmana, camuflados como un fenómeno de refugiados, que los hay, efectivamente,
o sea, de todas religiones y de todo tipo de nacionalidad, se ha producido en los últimos años en Europa una auténtica invasión. Hoy mismo ha dicho Víctor Orbán, sí, el riesgo de islamización de Europa es real. ¿Cuál cree usted que puede ser la solución, sin meternos en profecías, pero realmente va a ser capaz el sistema europeo, la comunidad europea, los políticos europeos de integrar a grandes masas, grandes millones de musulmanes, o el resultado previsible de eso es lo que dice el presidente de Hungría, la islamización de Europa? No, vamos a ver, yo no creo que se vaya a producir a medio ni a largo plazo una islamización general de Europa. Eso no lo creo. Es uno de tantos ogros que nos sacan a pasear. No lo creo que vaya a ocurrir eso. Pero, ¿por qué no se manejan? Pero eso ogro a pasear, en España no lo habrá habido nunca. Lo de la islamización, que hay un peligro de islamización, yo no se lo digo a nadie. Yo tampoco lo oigo. En Austria, en Alemania mucho, pero en España no lo he oído. No, bueno, es que insisto en que hay que tratar de acercarse a estas cosas con información y con la cabeza fría. Vamos a ver, ¿por qué tiene que ser necesariamente inmigración musulmana? Primera pregunta. Ah, no, yo no lo sé. Bueno, digo porque dicen ellos. Estoy contestando. Cuando alguien, un alto financiero o un político, dice no hay más solución que, hay que ponerse a temblar y no creerse una palabra de lo que diga a continuación. Porque siempre hay otras alternativas. Primero puede haber inmigrantes de otras procedencias. Pueden venir de Sudamérica, ¿por qué no? Supone que también querrían venir. Pueden venir de Europa del Este. Y sobre todo hay una cosa que yo, aunque no soy demógrafo y aunque no me dedico a eso exactamente, pero lo he pensado y creo que no soy el único. ¿Y por qué no se incrementa la natalidad? ¿Por qué no se fomenta la natalidad de una manera razonable, racional y posible? Porque eso no es imposible. Pero claro, resulta que esto es un asunto que ya ni se habla de ello. Y hasta los gobiernos de derechas lo dejan de lado. No, eso es una utopía, eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Claro que se puede. No se puede mañana, pero se puede a un plan de 40, 50 años. Claro que se puede. A mí me gustaría preguntarle si cree que los terroristas se inspiran más en los hadices o en el Corán, y por la lealtad dividida de los chicos que murieron en Cambrils, y la diferencia con el que escapó de Barcelona. No entiendo bien. O sea, que si el terrorismo se basa más... ¿En los hadices o en el Corán? Bueno, yo creo que un poco en todo, pero generalmente las normas y las ideas más crudas y más rechazables de estos terroristas, o de la Sharia, vaya, sobre todo proceden del hadith más que del Corán. Pero se basan en las dos cosas. Se basan en cualquier anécdota que les venga al pelo, la interpretan como les parece, una anécdota atribuida a Mahoma, sea verdadera o no, que eso sabe Dios, aunque hay un corpus más o menos aceptado, pero no les voy a marear ahora con filologías. Pero lo otro que decía que ¿por qué? La diferencia entre... No creo que haya diferencia, es que uno se escapa y los otros no. Bueno, parece que los otros no eran tan conscientes a lo mejor de yo no sé, es que ahí habría que ver los detalles policiales, de la acción policial, cómo se desarrolló. ¿Realmente los que atropellaban en Cambrils querían morir? Pues no está tan claro, a lo mejor simplemente que la policía pues actuó como debía actuar. Simplemente. A ver, lo que ha comentado usted de la integración a mí me parece un poco complicada, viendo cómo es el Islam actual, ¿no? Porque el Islam yo creo que ha tenido, y esto lo sabrá usted mucho mejor, otras épocas un poquito más brillantes, más intelectuales, no lo sé. ¿Quién dijo? Creo que fue Gaddafi que dijo, conquistaremos vuestro continente con el vientre de vuestras mujeres. No, fue Boumediene, pero da igual. Pero bueno, alguien dijo eso y ese era un poco el objetivo, ¿no? Es decir, la integración es difícil. Yo creo que también esto se ve en otros países europeos donde hay más población musulmana, que creo que era en Rotterdam, que ya hay algún concejal, y han conseguido que en el teatro ya haya una zona para hombres y otra para mujeres. O sea, aquí en España se dice esto, de momento no, pero dentro de poco, cuando ya tengan un porcentaje tal, harán su partido o se unirán a algún partido y tendrán ya un peso. Y habrá que decir, bueno, pues las piscinas, en fin, solo para hombres, para mujeres, esto... Pero vamos a ver, en esto tenemos mucho que decir los españoles vivos. Es decir, ¿nos dejamos o no nos dejamos hacer esto? Cuando en un pueblo de la Sierra de Madrid ya se ha planteado eso de las piscinas,
Cuando en un pueblo de la Sierra de Madrid se dejan imponer una normativa de esa clase, es la población del pueblo la responsable, por no exigir a los responsables municipales que no permita tales cosas, tales aberraciones, de que haya horarios de mujeres y horarios de hombres. Ya, pero cuando el número de musulmanes sea superior al de residentes españoles, porque en Cataluña ya hay pueblos donde hay más musulmanes. Pero es que un pueblo no está aislado en el conjunto de la provincia o de la autonomía en la actualidad, ¿no? O del Estado. Y habrá unas normativas superiores a las del pueblo que se pueden aducir y se pueden utilizar. Es que son cosas sencillamente inadmisibles. Pero señor Fanjul dice que es culpa de los que estamos vivos, pero claro, lo más suave que le van a llamar, como se ponga esto, es islamófobo. Lo más suave que le van a llamar. ¿Pero por qué? Porque hay mucha incultura. Probablemente por eso. Bueno, yo le digo que es lo que le van a llamar. Yo no sé si bueno, yo le digo, y claro, y fascista y cualquier otra cosa que le pueden llamar por todo eso. Señor Fanjul, me extraña que le sorprenda este tipo de calificativos. Vamos a ver, no me sorprende nada porque hace muchos años que no me importa nada este tipo de historias. Y por eso es por lo que soy libre y puedo decir lo que me parece. Bien. Bueno, yo sé que la independencia sale cara, lo sé muy bien, en mi propia carne. Pero, bueno, es una elección. Pero bueno, esto es una cosa personal mía que no tiene la menor importancia. Pero, me parece interesante. Pero mire usted, es que no creo que el decir que somos nosotros los responsables, pero si es que no hay que perseguir a los musulmanes, simplemente hay que mantener las normativas que existen. Las normativas vigentes, la Constitución, las leyes, las normativas consuetudinarias, los hábitos del pueblo ese que estoy hablando de la Sierra de Madrid. Pero es que no hay que hacer nada extraordinario. Simplemente es que no hay que ceder ante las invasiones. No hay que ceder lo que ha hecho usted. Pero hay una cosa que es lo que pasa es que lo cómodo para un país como el nuestro, lo cómodo siempre es ceder. Como sabe usted, hoy ha condenado a Hungría y a Eslovaquia por negarse a acoger más refugiados y más inmigrantes musulmanes. Mientras en España, aquí, no sé qué político en la comunidad de Castilla y León haya propuesto recoger esos refugiados y repoblar Castilla y León. Ya. Claro, si usted repuebla localidades con millones de musulmanes, tal y como... Eso no se puede hacer. Pero usted no quiere hacerlo, los españoles, yo tampoco, desde luego. Por eso estoy aquí, entre otras cosas, para hablar de estas cosas, que es lo que me preocupa. Pero es que si eso los políticos europeos y los políticos españoles quieren hacerlo y tienen el apoyo de las grandes empresas, por ejemplo, el consejero delegado de Airbus dijo, hay que traer a los refugiados que vienen, esos 20 millones y más. Lo único que hay que hacer es acabar con el salario mínimo. Es decir, si los multinacionales europeas, dirigentes europeos de un partido y de otro, como usted decía, a nivel europeo sí hay respuesta. Respuesta en Austria, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Hungría y en Polonia, por supuesto. Pero en España, es decir, ¿y van a imponer eso? ¿Y van a imponer esos 3 millones? No, usted va a decir, la responsabilidad es nuestra. Bueno, y no hay que hacer nada a los musulmanes. En Cataluña se ha hecho. Pero es que contesta la islamización de España, yo veo más cercana a la islamización de Cataluña que su independencia. Contesta a Serafín y luego le damos paso a Sergi. Bueno, vamos a ver, yo quiero hacer una aclaración. Esto de que se me pueda considerar islamófobo me parece un chiste absurdo, porque he dedicado toda mi vida profesional al estudio y la difusión de la cultura árabe y de la literatura árabe, y tengo ahí un montón de trabajos publicados, de traducciones, de obras importantísimas de la literatura árabe. ¿Pero se le han llamado? ¿Le han calificado esta...? Pues no lo sé. Yo no es que yo no ando en esas cosas de internet y de... No, está claro que está por encima de... No, es que no puedo perder el tiempo con esas cosas. Bien. Entonces, le digo, es que me parece, no sé, un poco absurdo que se me llame a mí islamófobo, porque además, en definitiva, lo que estoy defendiendo son los derechos de los musulmanes como individuos. Estoy defendiendo el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad de esos musulmanes en España, que no lo quieren entender así, o los musulmanes, algunos musulmanes, o españoles, o chinos, pues yo qué sé, es problema suyo. Pero yo estoy defendiendo los derechos de esa gente. Sí, Sergi. Yo tengo una curiosidad, porque en Cataluña, como usted ha citado, en algunas poblaciones tenemos una muy amplia comunidad musulmana, que toda esta inmigración vino en buena parte propiciada por el gobierno de la muy católica familia Pujol, sobre todo de la muy católica Marta Ferrusola, que realmente promocionó ese tipo de inmigración para evitar que la migración fuera hispanohablante y, por lo tanto, tener una migración, según ellos, más fáciles de convertir a lo que ellos querían. Pero claro, como usted también ha dicho, los musulmanes son unas personas que son una comunidad muy fuerte, muy cerrada, y que, por lo tanto,
esta integración que ellos pretendían se podía conseguir a medias, dado que ellos tienen su propia personalidad, que es realmente muy, muy potente y con mucha historia. ¿Ustedes creen que evaluaron mínimamente los riesgos que podría haber atrayendo masivamente ese tipo de inmigración? ¿O simplemente fue una especie de, venga, hagámoslo sin pensar demasiado, como tantas cosas que se han hecho en Cataluña? Pues sí, efectivamente creo que fue una decisión tomada muy a la ligera y a partir de lo que decía al principio, de que sí que hay un desconocimiento muy grande de la capacidad y de la fuerza de cohesión del Islam. Y pensaban que en todo caso, bueno, como eso será dentro de 30 años, pues el problema ya no lo tendremos nosotros, ¿no? Y en todo caso, pues son inmigrantes que no hablan castellano y que se les podrá adoctrinar con más facilidad, que es lo que han hecho, evidentemente. Bueno, don Serafín, ¿cómo se lucha en esta guerra que nos ha declarado, digamos, el terrorismo islamista, el yihadismo? Porque no es evidentemente una guerra de tanques, de bombarderos, ¿no cree? ¿Cómo se le combate? Si es que lo llama usted guerra, si me permite la expresión. Sí, sí que se puede llamar guerra, porque ¿cómo se combate? Pues ya lo he dicho antes, pues a través de la policía, de los servicios de información, de si hace falta alguna ayuda más de las Fuerzas Armadas, por supuesto del aparato judicial y sobre todo de la aplicación de las leyes, pero sin ningún titubeo y sin ningún complejo. El complejo sería que yo, cuando me preguntan aquí o en otro sitio, me tuviera que callar o morder la lengua para que alguien no me llame islamófobo. Pues mire, llámeme lo que quiera. Si le tengo cerca, pues ya le contestaré, y si no, pues no me importa porque ni me entero. Está usted en la televisión de los desacomplejados, o sea que le damos la bienvenida para que venga usted las veces que quiera, porque aquí estamos muy curtidos en esto, ¿no? A Cristina todo lo que le llaman, fíjese que Cristina está participando últimamente como mujer que es de la cabeza a los pies en programas feministas y demás, y nadie concibe que tenga una opinión diferente a la dominante. Y en esto del Islam ocurre lo mismo. Las mujeres. Fíjese en Barcelona, el 17 de agosto, en la manifestación, ¿qué le pareció? Junto al rey y Rajoy, en vez de una víctima, una ciudadana musulmana que probablemente no tenga nada que ver, pero... Había dos. Bueno, pues dos, ¿qué le parece? Es que eso, Pues desde luego, es no entender lo que pues pasa. Mire usted, yo en esa manifestación y en la lectura de los manifiestos, luego yo saqué la conclusión con los manifiestos que en Cataluña toda la población es femenina, no hay hombres, porque hablaron dos mujeres y incluso la que traducía con mímica era también otra mujer. O sea que en Cataluña entonces solo hay mujeres. Digo, pensando desde el punto de vista de esta gente aficionada a las cuotas, ¿no? A las cuotas por sexo. Y en cuanto a la cabecera esa o pseudo cabecera de la manifestación, pues también debe ser que en Cataluña la población musulmana es mucho mayor de lo que yo pensaba, porque no solamente estaban estas dos mujeres, es que había más hombres, había más. Lo que pasa y carteles que no, contra la islamofobia, carteles contra la islamofobia, que yo sepa no fueron los autores de los atentados. No se sabe, ya no se sabe. Y no sé, no había ni una sola alusión al terrorismo, ni al terrorismo islámico, ni a las víctimas. Bueno, a mí me gustaría preguntarle por una última... Brevemente, no, o sea, telegráfica la pregunta, la figura del converso y sobre todo de la mujer conversa. Es decir, ese día en la manifestación se vio a una mujer catalana, nacida en España, que hablaba de que, bueno, que había descubierto un mundo nuevo con el Islam, etcétera, etcétera. En Estados Unidos también está pasando muchísimo. Y muchas veces... ¿Y la pregunta cuál es? Muchas veces es el más radical, muchas veces son los más radicales. Es verdad que a veces los conversos son los más radicales y los más extremistas. Ahora, en el caso de mujeres, pues es posible que tenga algún tipo de... sentirse influenciada por algún aspecto afectivo, sentimental. También puede ser hombres, pero como en el caso contrario de matrimonio de musulmana con no musulmán es muy raro, pues es más difícil que se pueda presentar eso. Don Serafín, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. ¿Qué tal? ¿Se la pasa usted bien? Sí, ¿O ya está? por supuesto. Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que ha sido muy interesante y me ha entretenido mucho a los espectadores, pese a que entiendo yo que tenían un cierto nivel de hartazgo de hablar de todo esto, pero es que hay que dar esa batalla. Y encima usted, que es un desacomplejado, ¿quién mejor para darla, no? Bueno, a lo mejor no soy tan desacomplejado en otras cosas. Pero por lo menos en esto sí. No me elogie más de la cuenta. Que le agradezco enormemente que haya estado esta noche en el Catalagua. Nos vamos con esa noticia de última hora, y es que el gobierno catalán en pleno, presidido por Carles Puigdemont y su número 2, Oriol Junqueras, ha firmado finalmente ese decreto de convocatoria del referéndum de la independencia para el próximo 1 de octubre. Retirando la bandera de España. Los independentistas ya han echado toda la carne en el asador. Ahora le toca responder al gobierno o que pase, que se demos y sea el Tribunal Constitucional el que decida, el que impida que se lleve a cabo ese referéndum ilegal. No hay tiempo para más.
Nos despedimos. Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado en el Catalagua. Encantado. Es un placer siempre estar aquí en un sitio de libertad. Buen viaje de vuelta. José Luis Roig, gracias, buenas noches. Cristina Seguí, lo mismo digo, gracias, buen viaje de vuelta a Valencia, tu tierra, y Kiko Méndez Monasterio, un placer como siempre. Igualmente, muchas gracias, Gonzalo. Gracias y buenas noches. Y a todos ustedes, gracias por su confianza, por haber elegido el Catalagua para informarse en un día tan importante como hoy, con dos noticias muy relevantes: el desafío catalán, que ya va cogiendo velocidad de crucero, y el asunto del islamismo en nuestro país. Mañana más Catalagua a las 10 de la noche. Hasta mañana, adiós.